La pugna entre el Ejecutivo y Legislativo se profundiza. El viceministro de Gobierno volvió a cuestionar a la mayoría legislativa y el presidente de la Asamblea le pidió dejarse de cuentos y chiquilladas. Otra de las diferencias son los vetos del jefe de Estado. Las tensiones entre Asamblea y Ejecutivo se profundizan. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, volvió a cuestionar a la Asamblea. Habló de una alianza contra el régimen de Daniel Noboa entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Construye. Acusó a esos bloques de estar tomando acciones que tienen que ver con una campaña electoral en curso. Se están preparando para lo que viene y por eso la consigna es atacar, destruir al gobierno y evitar cualquier posibilidad en el caso de que el presidente Noboa quiera ser candidato de elección el 25. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, acompañado de los jefes de bloque del correísmo y Construye, le volvió a responder y cuestionó otra vez su condición de vocero del gobierno. Aquí está el respaldo, señores. Ya dejémonos de cuentos y de chiquilladas. El país no aguanta cuentos ni chiquilladas. El país necesita seriedad de la gente que va a hacer la vocería. Las cosas no quedaron ahí. Torres mostró un oficio enviado a la Corte Constitucional en el que el procurador de la Asamblea le pide al organismo que interprete el veto total del presidente Noboa a las reformas al Código de la Función Judicial, en las que se incluía que los vocales de la judicatura que caigan presos puedan pedir licencia. Si la Corte aceptara esa petición, regresaría el veto a la Asamblea Nacional sin que ya el presidente pueda hacer algo. El veto, señor, vino mal. Dijeron que el veto era por una cosa y el veto vino con artículos constitucionales, es decir, vetó en el fondo por la inconstitucionalidad. Y dice que irá a la Corte Constitucional también por el veto total de Noboa a la ley que disponía la entrega automática de recursos a los GATS. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias. Lo que buscan es ya no solo quitarle la capacidad de veto parcial, sino la capacidad de veto total al presidente de la República. El veto total implica que el legislativo no puede volver a tratar esas reformas durante un año. Este tema se convirtió en un punto de choque entre los dos poderes y tomó fuerza cuando Torres anticipó que el gobierno utilizará ese mecanismo, ya que la nueva mayoría aprobó una enmienda que dejó sin sentido el veto parcial del presidente. Las tensiones siguen y los golpes se multiplican de lado y lado. Hay una guerra abierta entre el oficialismo y el Partido Social Cristiano. El pacto de la gobernabilidad se hizo agua entre las manos. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? Vamos a analizarlo con el abogado Vicente Tallano Basante, jefe de bloque del Partido Social Cristiano. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. ¿Hay o no un plan anti-Noboa como lo refiere el gobierno? En lo absoluto, Lenin, y a mí me llama mucho la atención esta retórica del bloqueo desde la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Al día de ayer se han aprobado 23 leyes, todos los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo, y todo este paquete de leyes se han votado en su gran mayoría con participación del bloque oficialista. Cuidado, cuidado, y se pretende poner sobre la mesa este discurso del bloqueo como una especie de cortina para dejar de discutir los temas que le interesan a los ciudadanos, los temas de fondo, como por ejemplo, ¿a dónde van esos 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional? Si verdaderamente para atender los problemas del país, para que en los hospitales exista medicina, por ejemplo, o para que sea deuda, para pagar más deuda que nos cuesta a todos los ecuatorianos. Si las cosas han sido como ustedes refieren, entonces, ¿por qué desde el gobierno se trata de presentar una instancia, un escenario en el que la famosa gobernabilidad por la que ustedes estaban trabajando desde que inició pues, este régimen, dicen ellos que se ha roto, que ya no hay nada? La gobernabilidad, ¿cómo hay que valorarla? Se traduce en resultados legislativos. ¿Y cómo la valora el gobierno? 23 leyes. El gobierno, reitero, está intentando posicionar un discurso que a mi juicio está funcionando como una especie de cortina de humo para evitar discutir lo importante, como por ejemplo, ¿cómo va, Lenin, la gestión gubernamental para evitar que en julio o en agosto tengamos nuevos apagones, lo que no solo complica nuestra calidad de vida, sino que nos cuesta muchísimos millones de dólares? O por ejemplo, para evitar exponer los malos resultados o los resultados inexistentes luego de 7 meses de gestión de un plan Fénix
que no ha resultado ni lo anunciado y menos aún en materia de seguridad lo esperado por la ciudadanía. ¿Pero qué los lleva a ustedes a considerar que 7 meses es el tiempo adecuado para empezar a pedirle resultados del Plan Fénix y no 6? Porque este cambio se da en las últimas 2 semanas, entonces, ¿qué es lo que los lleva a decir, ¿sabes qué? 6 meses, ok, era un tiempo adecuado para esperar resultados. 7 no, ahora sí vamos a empezar a fiscalizar. Partimos de que aquí cada quien, como función del Estado, ha hecho y tiene que hacer lo que le corresponde. Y nosotros como Parlamento lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo debemos de seguir haciendo. Y hemos generado todos los puentes de diálogo y hemos aprobado toda cuanta iniciativa del Ejecutivo ha sido presentada. Sí, nosotros como bancada nos opusimos a lo que hoy nos está dando la razón, que los impuestos iban a agravar la inflación y que iban a encarecer el costo de vida. Pero nosotros desde nuestra función simplemente no solo que damos resultados, estamos también haciendo lo que el ciudadano quiere, pidiendo respuesta fundamentalmente en materia de seguridad. Dice, hemos planteado y hemos aprobado. Antes decían, hemos planteado y seguiremos planteando, hemos aprobado y seguiremos aprobando. Hoy el Partido Social Cristiano, se puede decir, se lo pregunto, ¿es oposición? En lo absoluto, y somos absolutamente claros. Entendimos desde el día 1, 17 de noviembre del 2023, que el país demandaba resultados y gobernabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Nos hemos venido moviendo o trabajando en función de una agenda clara, con temas puntuales y obviamente con temas coyunturales que han sido los económicos urgentes. Pero el gobierno sí los considera oposición. ¿A ustedes les preocupa, les mueve algo que los vean como algo que ustedes dicen no son? En absoluto, nosotros, Lenin, vamos a seguir defendiendo nuestras causas, como por ejemplo las rentas en los gobiernos locales, porque el Ecuador debe de saber que la decisión del presidente de vetar esa ley es simplemente que el país continúe sin obras y servicios de calidad. Ahora usted dice, no somos oposición o no nos consideramos oposición los integrantes, ustedes del Partido Social Cristiano. Sin embargo, la actuación coordinada con Construya y con Revolución Ciudadana, ¿eso qué es? ¿Un concurso de coincidencias? Bueno, si usted revisa, Lenin, las 23 leyes que han sido aprobadas... No, yo le hablo de las últimas. No, allá voy. Es importante decirlo. 23 leyes en las que todos han participado. Antes, en noviembre, en diciembre, también hay leyes aprobadas con la bancada de Construye, con RC y con ADN, y en este periodo de estos 2 o 3 semanas también se han dado. Yo creo que aquí, y reitero, desde el gobierno se está intentando posicionar una retórica que no existe del bloqueo. Aquí lo que el país demanda es resultados. ¿Qué es lo que quiere entonces Carondelet de sus aliados? ¿O qué es lo que quiere Carondelet o de sus exaliados? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quiere de la Asamblea Nacional? ¿Un allanamiento, un silencio absoluto, solo aplausos? Lenin, más allá de lo que quiera o no Carondelet, aquí lo importante es qué es lo que el país necesita y lo que el país quiere, y eso es lo que la Asamblea tiene que dar. Es importante primero saber qué quiere Carondelet para ver si es compatible con lo que el país necesita. Bueno, Lenin, primero, un parlamento trabajando. Y es lo que existe. No existe un parlamento bloqueando, un parlamento que con firmeza fiscaliza y pide cuentas, porque esa es nuestra función. No se puede pretender que el parlamento ecuatoriano renuncie a su capacidad de fiscalizar, no se puede pretender, menos aún, que el parlamento deje de levantar la voz en temas importantes que golpean al ciudadano, porque para eso nos escogieron, para defender, como en el caso del veto a la ley de los GATS, para defender las rentas de los gobiernos locales, que son nuestro dinero. Sin embargo, mire usted cómo las interpretaciones que tan distintas serán, que usted dice, estamos defendiendo a los GATS, estamos defendiendo a la gente, y en el gobierno dicen, están boicoteando al Ejecutivo, están atentando contra la estabilidad económica. Y no solamente eso, dicen más, dicen que están conspirando contra el gobierno, que quieren enjuiciar políticamente al presidente, que lo quieren destituir, que lo quieren lastimar, que le quieren hacer daño. ¿Es así? No hay tal intento de desestabilización, no hay tal intento de bloqueo. Nosotros lo que estamos haciendo es demandando que de manera oportuna, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, reciban sus rentas que están claramente establecidas en la Constitución y en la ley. No es un favor, se está reteniendo dinero, que es el insumo de trabajo, precisamente para que las obras y servicios que no llegan del gobierno central lleguen desde lo local a los hogares y a cada una de las personas que nos están viendo. Hacia allá está la discusión y no podemos dejar que se ponga sobre la mesa el argumento del bloqueo, el cual es inexistente. Y vamos un poco más allá. Usted se refirió a la posibilidad de un juicio político del presidente. No es tal.
no existe, no se lo ha discutido, no se lo ha planteado, por lo tanto eso no solo es un error jurídico por cómo se lo ha discutido, sino también en la forma. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en algún momento ustedes dijeron exactamente lo mismo con relación al presidente Guillermo Lasso, no hay tal, no se lo ha discutido, no se lo ha planteado y mire usted cómo terminaron las cosas. Es importante hablar sobre realidad y sobre la certeza de lo que se va dando. En este momento nosotros lo hemos dicho con claridad, nuestro compromiso es llegar a cumplir una agenda legislativa que discuta los temas importantes, cómo podemos aportar para generación de empleo, cómo podemos aportar precisamente para lo que pasó el día de ayer, para que la seguridad social ya no sea caja chica de un gobierno de turno y para que las inversiones que se realicen tengan una banda clara y no lleven a perder o a quebrar el seguro social, porque es la pérdida del dinero de todos nosotros. Esos son los temas sobre los cuales hay que discutir y son los temas que le interesan al ciudadano. ¿Sabe qué pasa, abogado? Que no se van a volver a entender ustedes con el gobierno, porque mientras usted se refiere a gestión política con ciertos objetivos que pueden estar acertados o equivocados, eso quedará ya para la consideración particular de cada uno. Desde Carondelet, en cambio, dicen que ustedes son unos revanchistas y que están actuando de esa manera, no sé, porque tienen alguna deuda que cobrarle al presidente. En lo absoluto, aquí no hay ninguna deuda que cobrarle absolutamente a nadie, menos al presidente. Aquí lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es defendiendo las causas ciudadanas para que existan soluciones, reitero, como por ejemplo, que el gobierno le diga al país cuál es la gestión en ese sentido para que no volvamos a tener apagones. Es que estamos discutiendo sobre temas importantes y reales, no temas que son supuestos, Lenin. Yo creo que es importante llevar la discusión a aquello, a los temas importantes, a lo de fondo, no a la política, no a las diferencias. Y las diferencias, por el bien del Ecuador, deben ser manejadas y administradas con madurez, no pueden ser elevadas a problemas de categoría del Estado. Lo que menos quiere el país en este momento es un choque ejecutivo-asamblea. El país merece respuestas y quiere solución a sus problemas. ¿Por qué votaron en contra de la ley digital entonces? Bueno, ahí hubo un análisis claro, una serie de alertas y preocupaciones en cuanto no las tuvieron en el primer debate, a qué podía pasar, De hecho, se dio inclusive. Esto es un tema que regresó a la comisión, que fue procesado porque se generaron una serie de alertas en función de cuál iba a ser el rol del Estado, si efectivamente iba a dar seguridad digital o podía darse algún tipo de intromisión. Y luego de ese análisis y de todas esas alertas levantadas, el día de ayer el Parlamento tomó la decisión de no continuar con ese trámite. Cuando dice algún tipo de intromisión, ¿a qué específicamente? Bueno, precisamente a la posibilidad de que el Estado pueda tener acceso a información de privados o a cómo se está generando cierto nivel de prestación de información. Y es importante y es un tema absolutamente delicado que está tratado y totalmente reglado y protegido por tratados internacionales en función de la materia. ¿Tienen ustedes claro, si están entendiendo que en este conflicto, en esta pugna, tienen buena parte de la culpa el Partido Social Cristiano porque acostumbraron al régimen, o lo mal acostumbraron, no sé, a otra dinámica en sus relaciones, con sus respaldos, con la inequívoca viabilización de sus propuestas legislativas? Nuestro respaldo es un respaldo a las soluciones del país que fueron planteadas. Cuando llegó a la Asamblea, por ejemplo, un proyecto que presentaba incentivos para que se generen plazas de empleo, fundamentalmente para jóvenes, recibió nuestro respaldo. Y en lo de fondo, Lenin, gobernabilidad, y nos ratificamos en aquello. El país necesita gobernabilidad y nosotros, desde nuestra bancada, la vamos a seguir dando. Eso sí, vamos a levantar nuestra voz cuando se pretende atropellar al ciudadano o cuando equivocadamente se tomen decisiones como vetar la ley que lo único que buscaba era certeza en que los gobiernos locales reciban sus recursos los 5 primeros días del mes. ¿Por qué? Porque ese es su insumo de trabajo. ¿Y por qué? Porque ese es el dinero de nuestros impuestos que tiene que regresar a obras y servicios, que no puede seguir siendo retenido indebidamente por el gobierno de turno. No es un tema en contra del gobierno, son conceptos claros, elementales en administración pública que buscan que los gobiernos locales, en este caso, tengan los elementos necesarios para realizar su trabajo y para que la calidad de vida de todos los ecuatorianos mejore. Usted dice que es por los recursos de los GATS, en cambio en el gobierno dicen que lo que verdaderamente les molestó es el veto total a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, en particular aquel artículo que disponía o que contemplaba la posibilidad de darle licencia a un integrante de la Judicatura Privada de la Libertad. Cortinas de humo políticas que a mi juicio lo único que buscan es distraer la discusión y el análisis en los temas de fondo. Lo dijimos, ¿a dónde va el endeudamiento? ¿Qué está pasando en materia de seguridad?
qué pasa con el abastecimiento de medicinas en los hospitales. ¿Se puede decir, se lo pregunto, que en la Asamblea Nacional el presidente Daniel Noboa se ha quedado solo? No tenemos que pensarlo desde el presidente Noboa. Tenemos que pensar más allá de las personas, tenemos que pensar en función del país. Y cada vez, esta es la posición nuestra. Pero es que, a ver, legislador, el presidente Noboa tenía una mayoría sólida, consolidada, absoluta, y hoy no la tiene. Y hoy no la tiene porque ustedes, porque Revolución Ciudadana, ya no quieren votar a favor de lo que él respalda. Entonces, insisto, se ha quedado solo Lenin, el trabajo legislativo hay que mirarlo más allá del presidente, hay que mirarlo en función del país y de los temas que se discuten. Y cuando los temas son temas que interesan al país, nuestros votos han estado y van a seguir estando. Y cuando le quieran meter la mano al bolsillo y quieran golpear al ciudadano, como cuando pretendieron, y de hecho lo hicieron, subir el IVA, nos opusimos y nos vamos a seguir oponiendo. Pero Lenin, desde la propuesta, no desde lo recalcitrante. Aquí lo importante es encauzar la discusión y reitero, cualquier diferencia que exista, hay que procesarla con altura, hay que procesarla con coherencia, pero fundamentalmente por madurez. ¿Y por qué? No por las personas, no por los partidos, por el país, porque el Ecuador está cansado de aquello. La nueva política no puede seguirle dando la vieja política, el cruce de acusaciones, la discusión inerte, el desplace de responsabilidad. Para tratar las cosas con madurez se necesita madurez en los dos lados. ¿Ustedes definitivamente la identifican en el Ejecutivo? Bueno, necesariamente debe existir, más allá de lo que yo pueda pensar, debe de existir madurez y fundamentalmente diálogo, Lenin. El diálogo no se puede romper. El diálogo tiene que mantenerse y cada quien hacer lo que le corresponda. Y en el caso de la Asamblea Nacional, cumplir una agenda de trabajo que está claramente establecida desde el mes de diciembre y que la hemos venido ejecutando. Al día de ayer 23 leyes y hay que seguir en ese camino de solución. ¿No perciben ustedes que la Asamblea la están convirtiendo en chivo expiatorio, en un factor de victimización? No, en lo absoluto. La Asamblea está haciendo su trabajo y tiene que seguir haciéndolo. Una Asamblea que no puede callar, una Asamblea que tiene que fiscalizar en función de qué, no de obstruir. Ese jamás puede ser el camino, en función de exigir respuestas y soluciones a los problemas que todo el país está enfrentando. Lo cierto es que no le han explicado ustedes, el Partido Social Cristiano, al país, la razón detrás del cambio de actitud, del respaldo de ayer a la oposición de hoy. Y yo lo invito a contarle a la audiencia, abogado Tayano, cuál es la razón o cuáles son esas razones. No se trata, Lenin, de un cambio de actitud. Se trata de que, como lo hemos hecho históricamente, hemos levantado nuestra voz cuando se están dando cosas que atropellan al ciudadano. Y en el caso del tema de los GATS, porque es un tema puntual, que es una causa no de las 6, es una causa del Ecuador. Lenin, en el año 2010, cuando el centralismo quiso arrebatarle 17 millones de dólares a Guayaquil, junto a su alcalde, Nebot en ese entonces, salió a las calles porque entendió que el dinero de los impuestos tiene que regresar como la ley lo manda para que sea invertido en obras y servicios. Y a partir de cosas como esas que se están repitiendo, es que nosotros hemos salido al paso a hacer lo que hemos hecho siempre, no ahora, no hace 6 meses, lo que hemos hecho siempre, defender el bolsillo del ciudadano para que sus impuestos regresen en obras y servicios, y lo vamos a seguir haciendo. Si eso le molesta a alguien, qué pena. A nosotros nos escogió el país para eso, así como también hemos venido peleando para que las reformas en materia de seguridad se den, porque creemos en la mano dura hacia el delincuente. Como escenario de esta pelea está el tema electoral, la punta de la pugna entre el presidente de la República y el presidente de la Asamblea, es porque los dos están en campaña. Para nosotros lo electoral está puesto en otra mesa. Y le digo por qué. Primero, porque no hemos tomado la decisión de quién va a ser el binomio o el candidato presidencial para las elecciones del 25. Estamos en un proceso de análisis, de valoración y haciéndolo responsable. El día sábado tenemos una convención nacional que no es una convención del Partido Social Cristiano, es una convención de la CES y aliados en la que vamos a discutir los problemas y las soluciones de nuestro plan de trabajo por el país. Si bien es cierto, la persona es importante en este momento para nosotros terminar de definir esa propuesta, seguir sumando soluciones y adeptos a esa propuesta es el camino, y en el momento oportuno, en agosto, porque así lo manda la ley, haremos el anuncio de quién será nuestro binomio. Sí, vamos a tener candidatura presidencial propia y vamos a tener un plan de trabajo que verdaderamente proponga solución a los problemas del Ecuador. ¿Qué es lo que podría generar o provocar que se bajen las banderas en este conflicto, abogado? Quizás que haya una
un cambio de actitud, un cambio en la lectura del gobierno en relación al tema de los recursos para los GATS? Bueno, definitivamente ese tiene que ser un punto de partida y no solo porque lo hemos propuesto nosotros, porque el dinero de los GATS es una causa de todo el país, Lenin. ¿Qué pasa con los recursos fiscales, con los recursos que tienen que... Ustedes dicen, a ver, a mí me pagan primerito, o a los GATS se les paga primerito, de forma priorizada, y lo que tiene que destinarse a salud, a educación, a seguridad social, a Fuerzas Armadas, a policía, ellos que esperen, porque primero hay que entregarle la plata a los municipios para que hagan desfiles y conciertos. A ver, Lenin, el tema es claro. El dinero, los recursos que deben recibir los GATS, ¿de dónde vienen? Dice la Constitución y la ley. De los ingresos permanentes y no permanentes. Ejemplo, impuestos y petróleo. Y eso ingresa mensualmente al presupuesto del Estado. Y la función del Estado es recaudar y entregar en función de la aplicación de una fórmula. En cuanto a eso, no hay otro camino que cumplirlo. Y vamos a lo segundo, su inquietud que es absolutamente clara. Nadie está diciendo que no se cumpla. La problemática, pero tiene que darse oportunamente. ¿Qué busca la ley que fue vetada? Establecer tiempos claros primero, para que esa bola de nieve de estos recursos retenidos históricamente no siga siendo más grande. Y a eso hay que buscarle una solución. Pero lo segundo, para que estos gobiernos locales puedan tener esa actitud de cuándo van a recibir y puedan no solo ejecutar y planificar. Sí, que hay que validar y verificar cuál es la calidad de ese gasto, pero eso es materia de otra, importante también, pero otra discusión. Y vamos a lo siguiente, que para eso el Ejecutivo tiene la capacidad de administrar, de estar al frente, de ejecutar, de planificar cuándo y cómo van los recursos a lo otro que también es necesario: seguridad, salud, educación, escuelas, etcétera. Esto pasa por saber administrar, porque el gasto innecesario deje de ser el gasto innecesario y que, por ejemplo, el endeudamiento que vamos a recibir o el dinero que vamos a recibir a causa de endeudamiento vaya precisamente pues destinado a aquello y que no, cuidado, sea destinado a pagar deuda, deuda para pagar deuda. Tan importante ha sido el tema de la calidad del gasto en los GATS que hasta ahora no se trata. Se viene hablando de esto desde hace mucho tiempo y hasta ahora no se trata. Veamos pues si esta asamblea es la que le pone el cascabel. Bueno, sí, definitivamente hay que hacerlo. Vicente Tallano, jefe del bloque del Partido Social Cristiano. Abogado, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto.